Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que en esta noche tú nos hables, que traigas libertad a nuestra vida, que traigas fe, que traigas paz, que nos edifique, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Vamos a comenzar y es muy importante que tengas tu Biblia ahí contigo. Vamos a checar algunos versículos, otros los vamos a leer rápido, pero si tienes ahí tu Biblia y me puedes acompañar a los versículos, te lo agradecería bastante porque yo sé que esto va a traer luz a nuestra vida. Ahora, tú y yo somos salvos, dice la Biblia si me pueden acompañar, por favor, dice la Biblia en Efesios, a ver un momentito, es en Efesios, aquí está. Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes mismos, sino que es un don de Dios o un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, es bien importante entender esto. Tú y yo somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Un favor inmerecido, un regalo inmerecido. No tenemos que hacer nada para ser dignos de la bendición. No tenemos que hacer nada para que la bendición sea legalmente nuestra. Esto es bien importante. Es como si tú estuvieras en la cárcel y de repente llega una persona y te dijera, ¿sabes qué? Te voy a cambiar la identidad. Quiero que salgas de la cárcel con mi nombre, con mi IFE, con mi acta de nacimiento, con mis papeles, con todo lo que yo soy. Llevo un historial excelente de crédito. No he cometido ningún crimen ante la ley. Soy un ciudadano intachable. No he chocado. Tengo mi seguro pagado. He pagado mis impuestos. Tengo todos mis derechos al 100%. Quiero que tomes mi identidad. Es más, vámonos más al extremo. Vamos a cambiarnos el rostro para que tú funciones afuera como si fueras yo. Y yo me voy a quedar en la cárcel y voy a recibir toda la condena que te pertenece a ti, porque tú tienes un crimen por esto, otro, tienes condena por tantos años, etc. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz hubo un intercambio de vidas tan grande, tan total, que tú y yo no hicimos nada, ni hemos hecho absolutamente nada, ni podemos hacer nada para ser merecedores de las bendiciones de Dios. Esto es bien importante. Somos como ciudadanos intachables en el reino de los cielos. Somos sin mancha en el reino de los cielos. Ahora, hay mucha gente, porque dice la Biblia, somos salvos por gracia, pero dice por medio de la fe. Esto es bien importante. Y les voy a decir por qué. Porque hay dos extremos. Hay gente que piensa que somos salvos por pura gracia, lo cual es cierto, somos salvos por pura gracia. Pero el instrumento que Dios usa es la fe. Esto es bien importante. Dice la Biblia, es por fe para que sea por gracia. ¿Sí? Entonces, la fe y la gracia siempre van de la mano. Siempre que es por gracia tiene que ir involucrado el creer, la fe. La fe y creer es lo mismo. Hay gente que piensa que solamente somos, o sea, por gracia, ¿y a qué es a lo que me refiero? Gente que dice no tengo que hacer nada, lo que será, será. Dios decide mi futuro. Si ahorita salgo a la calle y me atropella un carro, pues fue la voluntad de Dios. Si ahorita me va mal en el trabajo, pues fue la voluntad de Dios. Si me va mal en mi familia, fue la voluntad de Dios. Entonces, mucha gente cree erróneamente en la gracia, porque si es por gracia, es solamente por gracia que somos salvos. No hay obra involucrada para ser salvos. No hay nada que podamos hacer para merecernos y ser acreedores de las bendiciones de Dios. Hay gente que dice y se va a una gracia equivocada, en donde dicen lo que tiene que ser va a ser, y usan como excusa la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Ahora,
¿Dios es soberano? Claro que Dios es soberano, pero no como lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. La religiosidad nos ha enseñado un concepto equivocado de la soberanía de Dios. Soberano quiere decir que Dios no recibe órdenes de nadie. Claro que sí. Soberano significa que Dios es real, es un rey, es poderoso, es majestuoso. Claro que sí, eso es que Dios es soberano. Soberano es que hace como Él quiere. Claro que sí. Soberano significa que Él tiene un poder absoluto, que Él es sobre todos y que no hay nadie por encima de Él. Eso es que Dios es soberano. Lo que no es soberanía y que hemos pensado que sí es soberanía es que Dios tiene a su voluntad ejecutada en todas las cosas en la tierra. Ese es un error muy grande, ahorita lo vamos a ver más a fondo. Pero te quiero decir algo. Si fuera cierto que en toda la tierra la voluntad de Dios es ejecutada al 100%, porque todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios, entonces tendríamos que decir que los niños que se mueren de hambre en África es porque es la voluntad de Dios. Tendríamos que decir que lo que hizo Hitler es la voluntad de Dios de matar judíos. Tendríamos que decir que el coronavirus, donde gente se está muriendo y gente está perdiendo sus familias, es la voluntad de Dios. Y no es cierto. Dios es soberano en el término correcto de soberanía, en que Él es poderoso, en que Él es rey, en que Él es altísimo, en que Él es digno de la adoración. En eso es soberano, porque eso es lo que significa soberano. Mas no quiere decir que la voluntad de Dios es ejecutada en la tierra 100%. Esto es bien importante, porque para que Dios ejecute su voluntad en la tierra, tiene que haber fe. Génesis 1:26. Le dice Dios al hombre, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dice Dios, está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dice, y señoree sobre las aves de los cielos, los peces en el mar, sobre los animales y sobre toda la tierra. Eso lo puedes checar tú en Génesis 1:26. Dios dijo al hombre, señoree. Dios no dijo, señoreemos, yo y el hombre vamos a señorear juntos. O no dijo, yo voy a señorear sobre toda la tierra. Dice la Biblia, los cielos le pertenecen a Jehová, pero la tierra le ha sido entregada a los hijos de los hombres. Eso te lo voy a encargar de tarea para que lo apuntes, los versículos, y los busques. Los cielos son de Jehová, pero la tierra la ha entregado a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, cuando crea la tierra, cuando Dios crea a Adán, Dios creó a un rey, Dios creó a un señor, para que la voluntad de Dios fuera ejecutada en la tierra a través de este hombre, para la tierra y para él mismo. Adán caminaba en fe completamente. Adán no caminaba en duda. Adán caminaba en fe. Pero es bien importante entender esto. Y esto nos va a liberar y nos libera a todos. Porque todos hemos pasado momentos complicados en nuestra vida. Hemos pasado enfermedades. Hemos pasado que perdemos algún ser querido. Hemos pasado tragedias económicas. Pasamos tragedias como país. Y no podemos decir que Dios está detrás de eso, porque Dios no está detrás de ello. Aunque Dios es soberano, soberanía no significa que su voluntad es ejecutada en la tierra al 100%. Soberanía significa que es alto, que es poderoso, que es majestuoso, que es rey, que es omnipotente. Cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de Egipto, tuvo que usar un hombre, a Moisés. Cuando Dios quiso conquistar la tierra prometida, tuvo que usar a un hombre, a David. Cuando Dios los quiso internar en la tierra prometida, tuvo que usar un hombre, a Josué. Cuando Dios quiso construir el imperio más glorioso, tuvo que usar un hombre, a Salomón. Y cuando Dios quiso que su voluntad fuera prosperada en la tierra, se tuvo que hacer hombre. Y los sanó a todos, y los resucitó a todos, y alimentó a todos. ¿Por qué? Porque Dios usa la fe del ser humano para actuar sobre la tierra.
Eso es por parte de la fe. ¿Pero es por gracia? Claro que es por gracia. Nada nos lo hemos ganado, nada lo hemos adquirido por nuestras obras. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. Ahora, dice la palabra. Bueno, entonces, ¿cuál es mi rol? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Vamos a verlo el día de hoy. Dice la palabra, si me acompañas por favor a Tito 2:11. Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres o a toda la humanidad. Te voy a decir algo. Cuando Jesús murió en la cruz, Él perdonó todos tus pecados. Escucha esto que te voy a decir. Dios no va a perdonar tus pecados. Dios ya perdonó tus pecados. Te lo voy a repetir. Dios no va a perdonar tus pecados. Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Dios no te va a sanar. Dios ya te sanó hace más de 2000 años. Jesús no se hizo pobre para que tú fueras enriquecido apenas ahorita. Eso ya lo hizo hace más de 2000 años. En otras palabras, la obra redentora de Jesús, en la que todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida completa, Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿En qué momento Jesús llevó tu angustia? En la cruz. ¿En qué momento te dio paz? Cuando fue a la cruz. Quiere decir que Jesús no ha vuelto a morir por la gente para volverla a perdonar. Jesús no ha vuelto a morir por la gente para volverla a salvar. Jesús no ha muerto otra vez después para volvernos a ser limpios, merecedores de todas las bendiciones y coherederos juntamente con Él. Lo hizo una vez, dice Hebreos, y para siempre nos hizo perfectos. Entonces, tú y yo somos acreedores y la gracia de Dios está sobre nosotros desde el momento en que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Esto es bien importante. Y no importa si es Hitler, no importa si es un gran narco, no importa si es un asesino, no importa si es un adúltero, no importa si es una persona que fuma. Al final de cuentas, Jesús perdonó los pecados de toda la humanidad. Dice la palabra que Él llevó todos los pecados de la humanidad a la cruz. Ahora, ¿por qué la fe es importante? Porque sin fe no podemos tomar lo que Jesús ya consiguió para nosotros. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Jesús llevó los pecados de Hitler en la cruz? Por supuesto que sí. ¿Jesús llevó los pecados de un adúltero en la cruz? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona? Porque aquí dice en Tito 2:11, la gracia de Dios que brilla ha sido, la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido y se le ha manifestado a toda la humanidad. Jesús ha muerto por todos y ha llevado los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Esto es muy importante poderlo entender. Ahora, vámonos por favor a Hechos 16:30. Hechos 16, verso 30. Fíjense, dice, le preguntan a Pablo, ¿qué es lo, y a Silas, qué es lo que tenían que hacer para ser salvos? ¿Qué tengo que hacer para tener acceso a aquello que Jesús ya consiguió para mí? ¿Cuál es la respuesta? En el 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquí es donde entra la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice, ve todos los domingos a la iglesia. No dice, pórtate bien. No dice, haz las cosas de una manera perfecta. No dice,
sé un judío ejemplar. Dice, cree, en otras palabras, ten fe y serás salvo. Si te fijas, ni siquiera le dijo, haz una oración en donde invites a Jesús a entrar en tu corazón. No, le dijo, cree en Jesús y serás salvo. Ahora, no se refería a creer que Jesús existió, se refería a creer en la obra redentora de Jesús y serás salvo. Esto es bien importante entenderlo, porque nuestra única excusa para ser bendecidos es creer que Jesús murió por nosotros en la cruz. Primera de Juan 2:2, si me puedes acompañar. Y quiero que te queden grabadas estas palabras que le dice Pablo y Silas a la persona de la cárcel. No le dijeron arrepiéntete, no le dijeron cambia tu vida, no le dijeron pon tu vida en orden, no le dijeron ve y pídele perdón a tu esposa. Le dijeron cree que Jesús murió por ti y serás salvo. Primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús murió por los pecados ¿de quién? De todo el mundo. Quiere decir que todo el mundo tiene acceso a la salvación de Cristo si puede creer que Jesús murió por ellos. Así que a lo mejor tú estás en una situación donde tú dices, yo llevo tantos años o llevo tantos meses bajo una adicción, bajo un vicio. Jesús no te está diciendo, quítate el vicio para que seas salvo. Jesús no te está diciendo, arregla tu matrimonio y serás salvo. Jesús te dice, cree que yo llevé esos pecados en la cruz y serás salvo. Y te vas a dar cuenta cómo todo empieza a cambiar. Pero la verdad es la verdad. Y la verdad es que por la fe en Jesús es que somos salvos. Esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. Que sin nada de nuestra parte, Jesús ya nos ha salvado. Ahora, si me acompañan todos a Juan 16:8, por favor. Juan 16:8. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, en singular, de justicia y de juicio. Una vez más, aquí está hablando Jesús de lo que sucedería cuando el Espíritu Santo viniera. Y dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. No dice de pecados, dice de pecado. Dice de justicia y de juicio. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Esto va a traer más seguridad en tu salvación. Porque todos sabemos que la condenación es un círculo vicioso y es un truco del diablo. La legalidad y la religiosidad es un círculo vicioso y es un engaño del diablo. ¿A qué es a lo que me refiero? Cuando tú vives tu vida creyendo que no es por gracia, creyendo que tú tienes que hacer algo para ganarte las bendiciones de Dios, para ser digno de las bendiciones de Dios, y fallas, viene a tu vida condenación. Y la condenación hace que pienses, tal vez ya no lo merezco. Tengo que orar más para merecerlo. Tengo que hacer obras caritativas para merecerlas. Y te vas a dar cuenta que nunca vas a poder cumplir el requisito. Nunca vas a poder dar el ancho. ¿Y qué es lo que el diablo va a hacer? Te va a condenar. Cuando haces las cosas mal, te dice, ya ves, fallaste. Incluso nuestra conciencia, que es una conciencia que tenemos que llevarla a la gracia, pero aún nuestra conciencia nos puede acusar y puede decir, ves, lo hiciste mal, y viene condenación. O si haces las cosas bien, el diablo te va a decir, no es suficiente. No sé si te ha pasado. Cuando haces las cosas mal, la regué.
Cuando haces las cosas bien, no es suficiente. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por gracia. No sé si me estoy explicando. Entonces, la condenación es un círculo vicioso porque cuando el diablo nos logra condenar por no hacer lo suficiente bien las cosas o por equivocarnos, cualquiera de las dos cosas nos puede traer condena. De repente puede haber una persona que dice, ¿sabes qué? Yo oro todos los días 3 horas o leo la Biblia 2 horas. Cuando no lo hace, el diablo lo condena. Y no es Dios, es el diablo. ¿Qué es lo que la condenación hace? Ir al pecado otra vez. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga de apagar la fe. Piensas que Dios se separó de ti. Piensas que Dios ya no te escucha. Piensas que tu vida se tiró. Piensas que echaste todo a perder. La legalidad va junto y va pegada al pecado. La gracia va pegada a la santidad. Porque cuando te sabes amado sin hacer nada, cuando te sabes perdonado sin hacer nada, vives una vida en santidad real. Pero la condenación nos lleva a ese círculo vicioso de querer cumplir, fallé, pecado. Querer cumplir, fallé, pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, dice Jesús, convencerá de pecado, solo de uno. No dice de pecados, dice de uno. ¿Cuál es el único pecado del cual el Espíritu Santo le puede hablar a una persona, a un ser humano? Juan 16:9. Si me acompañan, por favor. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué dice? Que convencerá de pecado por cuanto no, ¿qué? No creen en mí. No dice, y te va a convencer, hey, eres un adúltero, arrepiéntete. Hey, te estás pasando, arrepiéntete. Porque incluso la misma Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados. ¿Cómo te va a recordar algo que Él no se acuerda? No sé si me estoy explicando. Aquí dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Y esto solamente sucede una vez. Y la única vez es cuando no crees en Cristo. Una vez que crees en Cristo, no te vuelve a convencer de pecado. Qué bueno que Jesús lo dejó explicado aquí, porque mucha gente dice, y te vendrá a convencer de pecado. Y la gente viene y se siente mal porque la regó, porque cometió un error, porque pecó. Y dice, es el Espíritu Santo que me está trayendo culpa o me está, ¿cómo dicen? Me está trayendo convicción de pecado. Es mentira. El Espíritu Santo solamente convence cuando no crees en Jesús. Una vez que crees en Cristo, no hay otro pecado del cual convence el Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra en Hebreos 9, si me acompañas, por favor. Hebreos 9. Aquí lo voy a buscar yo también porque perdí el versículo. Hebreos 9:10. Fíjate lo que dice. Todo esto son reglas, te estoy leyendo traducción en lenguaje actual. Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas, ceremonias de purificación que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor. Versículo 11. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Las reglas al final no te ayudan a cambiar tu forma de vivir. Cristo Jesús ayuda a que mi vida cambie.
Esto es bien importante. Es como el sodio, y el cloruro separados son veneno en cantidades suficientes. Cuando los juntas, se forma la sal, que da nutrición y trae, es un mineral que ayuda a nuestro cuerpo. Así es la fe y la gracia. Cuando la gente piensa que es por puras obras, te puede matar, te puede hacer mucho daño. Pero cuando la gente piensa que es por gracia, pero sin fe, también te puede matar. Porque llegamos a ese punto de que suceda lo que suceda. Y ahorita vamos a entrar a ese punto. Es bien importante. Ahora, acompáñenme por favor en la palabra. Hebreos 2:14. Vamos a leer Hebreos 2:14. Dice la palabra que Jesús apareció para destruir a aquel que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo. Esto es bien importante que lo entendamos. Muchas veces pasamos nuestra vida creyendo. Ya hablamos lo que es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Dios ama a todos, incluyendo a los pecadores, a Hitler, a la peor gente en el mundo. Es por gracia. Pero si solamente fuera por gracia y yo me quedo esperando a que Dios haga las cosas, entonces voy a caer en el punto de lo que será, será. Y lo que vaya a pasar en mi vida no lo puedo controlar. Entonces, ¿para qué orar? Entonces, ¿para qué tener fe? Entonces, ¿para qué tomar decisiones? Bien, podríamos quedarnos en la casa sentados en el sillón esperando que todo suceda. Incluso la gente que piensa que todo, no tienes que hacer nada y que Dios actúa en su soberanía, cuando viene una enfermedad a su vida, dicen, Dios en su soberanía me enfermó, y Dios en su soberanía me está poniendo una prueba, y Dios en su soberanía quiere enseñarme algo. Pero esa misma gente que predica eso o que cree eso va al doctor para ser sanado. O sea, en otras palabras, está peleando contra la misma voluntad de Dios si nos vamos a esas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante entender? Que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, que por gracia tenemos todas las bendiciones de Dios, pero se hacen reales en nuestra vida y las recibimos a través de la fe. Cuando una persona muere, por ejemplo, en estos casos, en los casos del coronavirus, muchas veces damos respuestas por no dañar la fe de la gente. Y todo mundo lo hemos hecho. Cuando una persona muere, podemos dar una respuesta que tal vez en el momento calme a la gente, pero no es la verdad. Y es que la voluntad de Dios no es la muerte. Si la muerte fuera la voluntad de Dios, Dios hubiera creado a Adán para morir. Si la muerte fuera la voluntad de Dios, este es un ejemplo que estoy poniendo, Jesús no hubiera resucitado a todo aquel que se lo pidió. A todo aquel que se lo pidió un familiar, Jesús lo resucitó. Ya sea Lázaro, ya sea Jairo, ya sea la viuda de Naín, mientras iban caminando, resucitaba a los muertos, porque la voluntad de Dios no es esa. Hay mucha gente que está perdiendo oportunidades en el trabajo, que está perdiendo oportunidades para que su familia sea restaurada, que está perdiendo oportunidades en su salud por no tomar fe y no acompañar con fe a la gracia de Dios. En otras palabras, Jesús fue a la cruz y llevó mi enfermedad. Tengo que creerlo para poderlo vivir. No puedo decir, Jesús murió por mí en la cruz y bueno, que Dios haga lo que Él quiera. Yo tengo que creerlo. ¿Qué le dijeron Pablo y Silas al carcelero? Tienes que creer. Si crees en la obra redentora de Jesús, eres salvo. Entonces,
Es muy diferente pensar voy a obrar para ser merecedor de las bendiciones de Dios, a decir voy a actuar porque creo en las bendiciones que Jesús ha traído a mi vida. Un ejemplo, si me siento enfermo, voy a declarar con mi boca, Jesús me sanó hace 2000 años. Él llevó mis enfermedades. Es un actuar, es fe. Dice la palabra, creí por lo cual hablé. Es una forma de creer, declararlo. Otra forma de creer, ¿cuál es? Yo creo que Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Pues voy a ir y voy a pedir trabajo, voy a ser bueno en mi trabajo, no para ganarme la bendición de Dios, sino para poseer aquello que Jesús consiguió para mí en la cruz del Calvario. Si yo creo que yo y mi casa seremos salvos, pues aprovecho para ir y decirle a mi esposa, perdóname, o para hablar con mis hijos, perdóname, porque yo creo que Jesús restauró mi hogar hace 2000 años. Entonces, la gracia tiene que ser acompañada en ese balance con la fe, en donde no creamos incorrectamente, Dios hará todo, porque sí lo hará cuando tú y yo decidimos creerle. Si todo en la tierra sucede porque es la voluntad de Dios, imagínate nada más. Si Dios fuera una persona como tú y como yo y está trayendo huracanes, porque la gente dice, los huracanes es obra de Dios. El coronavirus es obra de Dios. Dios es su voluntad. Dios lo controla en su soberanía. Dios quiere enseñarnos algo. Las muertes de los niños en África, las muertes de los asesinatos aquí en México a través del crimen organizado. Si Dios estuviera provocando eso en su soberanía, en ningún país lo aceptarían y lo hubieran metido a la cárcel hace mucho. Es tiempo que quitemos a Dios de detrás de nuestros problemas y saber que tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es creer en la gracia de Dios, creer de una forma activa en la gracia de Dios. Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando entendemos esto, sabemos, Dios no estuvo detrás de los problemas que yo he vivido. Dios no estuvo detrás de las tragedias que yo he vivido. Pasaron, no sé por qué pasaron. A lo mejor porque no tuve fe en aquel momento. A lo mejor porque no conocía la gracia. O a lo mejor por algún motivo que no entiendo. Pero sí sabemos algo. Esas cosas malas que trajeron dolor, que trajeron angustia, que trajeron duda, no provinieron de parte de Dios. Porque aunque Dios es soberano, no quiere decir que Él manda todo a la tierra y todo lo que pasa en la tierra es su voluntad. Es bien importante entenderlo. Porque ¿cómo le vas a pedir al mismo Dios que te está mandando la enfermedad que te la quite? Si su voluntad es dártela, ¿no? Si su voluntad es darte una prueba económica, si su voluntad es darte una prueba de matrimonio, ¿cómo vas a confiar en aquel mismo Dios que te da mal para que te dé bien? Es bien importante entender Dios en su soberanía. No controla ni manda todas las cosas a la tierra. Conocerás la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? De aquí en adelante saber lo malo que pasó, Dios no tiene nada que ver. Pero sí sé algo. Si le creo a Dios, lo mejor está por suceder en mi vida. Amén. Es bien importante entender esto. La verdad nos trae libertad. A lo mejor puede parecer un shock al principio, porque tú le puedes decir a una persona, la tragedia vino porque pues es la voluntad de Dios. Dios quería otra flor en su jardín. Y a lo mejor en el momento trae tranquilidad, pero no va a traer un cambio en la forma de pensar y no va a traer fe. Tú quieres tener fe, yo quiero tener fe, quiero conocer la verdad. La verdad es que Dios no está detrás de lo malo que sucede aquí en la tierra. Ahora, Efesios 3:20, por favor. Efesios 3, versículo 20.
Efesios 3, verso 20 dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ahora, la Reina Valera 60, por ejemplo, igual que la King James en inglés, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muchas veces omitimos esa última parte de la palabra. Y es que Dios puede hacer muchas cosas según el poder que actúa en nosotros. Tú tienes poder. Tu oración tiene poder. Tu declaración tiene poder. Tu actuar tiene poder, como el actuar de un rey tiene poder. El rey no tiene que hacer nada para ser merecedor de nada. El rey es merecedor de todo. El rey tiene todo el reino a su disposición. Sin embargo, actúa como rey. Lo cree y actúa conforme a su fe. Entonces dice, Dios va a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Segunda de Pedro 3:9, estoy a punto de acabar. Segunda de Pedro, si me acompañan, segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo mundo sea salvo, que todo mundo sea sano, que todo mundo viva las promesas que Jesús consiguió para ellos en la cruz del Calvario. Esa es la voluntad de Dios. Dicen Hechos que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer bienes, es sanar, es bendecir. Pero Dios nos usa a ti y a mí como esos vehículos para que la voluntad de Dios sea ejecutada en la tierra, en nuestras familias, en nuestro hogar. Vamos a leer Mateo 7:13 y con esto acabo. Mateo 7:13, por favor. Dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos las que la hallan. Dios quiere que todos sean salvos, pero claramente está que no todo mundo va a ser salvo, porque no todos van a creer en la gracia, en el favor inmerecido de Dios. Entonces, para resumir, para cerrar, y con esto acabo, por gracia es que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Por gracia es que no puedo hacer nada para ser merecedor de las promesas. Solamente Jesús murió por mí en la cruz. Punto. Pero la fe que es creer. Tengo que creer para poder ser salvo. Y cuando digo salvo, me refiero a ser sano, prosperar económicamente, que mi familia sea bendecida, sea protegida, que la plaga no me toque. Si toca la plaga en mi casa, que Dios me sane. Tengo que creer. Eso es la fe, es creer. Dios no nos pide nada más que creer. Y aunque Dios quiere que todos sean salvos, no todo mundo va a ser salvo. Dice que la puerta es estrecha. La puerta que lleva a la vida es estrecha, lo que acabamos de leer. ¿Por qué es estrecha? Porque mucha gente no va a poder creer que es tan fácil, que es tan sencillo, que solamente con creer. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en la cruz llevaste todos nuestros pecados.
porque en la cruz nos diste paz, nos sanaste, nos bendijiste económicamente, nos diste larga vida. En la cruz nos protegiste de toda plaga. Gracias, Padre, por ello. Pero hoy te decimos que lo creemos, Señor, y lo declaramos. Y declaramos que estamos sanos. Declaramos que nos enriqueciste. Declaramos que nos sanaste. Declaramos que nos trajiste paz. Declaramos que borraste nuestros pecados. Hoy decidimos creer. Enséñanos, Padre, a caminar en fe, en gracia, en fe, Señor, pero sin salirnos de tu gracia, de tu favor inmerecido. Que cada cosa que emprendamos en la vida, cada palabra que hablemos, traiga el poder de tu favor inmerecido, y esto es que todas las promesas se cumplan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué bendición es que cuando recibimos la palabra, esta que tiene poder y tiene vida, alumbra nuestro entendimiento y trae bendición a nuestras vidas. Gracias, Chuba, por compartir con nosotros. Qué bendición escuchar la palabra de Cristo. Qué bendición permitir que la palabra de Cristo sea sembrada en nuestros corazones y que conciba. Amén. Gracias, gracias, gracias al Señor por la vida de Chuba y por su vida también, que ha dispuesto sus oídos y su corazón a recibir. Así es que gracias también a usted por conectarse y nos vemos el día de mañana. Recuerde que el día de mañana tenemos estudio y esto es salud divina, sanidad divina y bienestar. Así es que no se lo puede perder. Invite a otros. Mañana 8:30. Nos vemos. Bendiciones, gracias por estar aquí. Gracias, Chuba. Gracias, buenas noches. Bendiciones, Gracias. buenas noches.